Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. ¿Qué tal? Buenos días. Con el tiempo más que cumplido, con algunos países a punto de levantarse de la negociación y con una cifra que es casi la mitad de lo que se pedía inicialmente, la cumbre del clima de la ONU, la COP29, ha terminado esta noche con acuerdo. Los casi 200 países que se han reunido estas 2 últimas semanas en Azerbaiyán han cerrado un pacto para que los más ricos entreguen 300.000 millones de dólares anuales a los que tienen menos recursos. Eso sí, a partir del año 2035. Javier Gregory. Es un acuerdo in extremis y que se ha adoptado en pleno colapso en la cumbre del clima de Bakú. El nuevo compromiso de los países ricos es dar 300.000 millones de dólares en el 2035 a las naciones en desarrollo para que éstas puedan adaptarse y pagar los graves impactos ya negativos del cambio climático. Estas pedían casi el doble, 500.000 millones, pero al final, después de 14 días de negociaciones en Bakú, han aceptado esta nueva oferta y así consta en el texto de acuerdo que finalmente ha sido aprobado en esta cumbre del clima, la número ya 29. Pero los grupos ecologistas afirman que este dinero es totalmente insuficiente y además se necesitan más medidas como recortes en el uso del petróleo y el gas, como denuncia desde Bakú Pedro Zorrilla, que es el delegado allí de Greenpeace. Hacen falta más recursos, redirigirlos de los combustibles fósiles a las soluciones. Además, y después de 2 semanas de negociaciones, en Bakú se ha aprobado el polémico mercado de carbono, que permitirá, por ejemplo, a las empresas ricas de los países más desarrollados que aumenten su consumo de petróleo y gas y a cambio, por ejemplo, invierten en energías renovables en países en desarrollo. Esta es la noticia internacional de las últimas horas, mientras que aquí en España seguimos pendientes de conocer más detalles sobre el terrible accidente de tráfico que ha ocurrido en la tarde de este sábado en Menorca. Allí 6 personas han muerto, entre ellos 4 menores que según las autoridades circulaban sin el cinturón de seguridad. Radio Menorca, Luis Soler, ¿qué más sabemos hasta ahora? El siniestro tuvo lugar a las 19:50 horas en la carretera ME14 en el tramo entre la rotonda del aeropuerto y la que da acceso a la 4ª fase del polígono industrial. Las primeras apreciaciones indican que el único vehículo involucrado, un Kia Ceed de 5 plazas, se dirigía hacia el aeropuerto cuando por razones aún desconocidas chocó contra el muro cerca de una rotonda. En el coche viajaban una pareja de entre 60 y 65 años y 4 niños, 2 niñas y 2 niños de entre 8 y 12 años. Las primeras investigaciones señalan que ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Parque de Mao, la policía local y personal médico del 061. Los bomberos trabajaron para librar los cuerpos atrapados en el vehículo tras el impacto. Este trágico accidente eleva a 13 las víctimas mortales en las carreteras de Menorca en lo que va de año, un dato que convierte lo que llevamos de 2024 en un año negro en cuanto a siniestralidad para las carreteras de Menorca. Se espera que en los próximos días se esclarezcan las causas del accidente a través de las investigaciones que hay en curso. Esto en este último domingo de noviembre, en el que sobre todo la mitad norte del país va a estar en aviso por las fuertes rachas de viento que se esperan durante todo el día. Especial precaución en Asturias, Castilla y León, Cantabria, Navarra y Galicia, donde en esta última y en Canarias también va a tocar tener el paraguas a mano. Javier Díaz, buenos días. Buenos días. Cielo nublado en casi todo el país, que se irá despejando a lo largo del día en la zona del Mediterráneo y parte de la costa cantábrica, en Asturias, Santander y el País Vasco. Se espera que llueva en Galicia durante todo el día, en Cataluña por la mañana y en el centro del país durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en toda la península y bajan en Canarias. En el sur y en la costa mediterránea se superarán los 20 grados en puntos como Jaén o Huelva con 23 o Almería con 24 grados. En el resto del país se esperan temperaturas suaves por encima de los 15 grados, como en Albacete o Burgos con 18. Es 24 de noviembre y así empieza este matinal SER, en el que también vamos a hablar de natalidad, saliendo a la calle para conocer los motivos por los que algunas mujeres en España no pueden, no tienen claro o no quieren tener hijos. Esto tras la polémica campaña que ha iniciado la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Con David Nieto en la técnica y María Ibáñez en la producción, comenzamos. Matinal Cadena SER. Bueno, puede ser que cada vez tengamos menos acceso a un alquiler digno y que los sueldos no suban en proporción. Entonces es un bien social, me da igual que si el mercado es porque es el mercado, todo da igual, tiene que haber una solución. Somos muchas las que no llegamos a final de mes y las que no podemos asumir ni queremos asumir cómo está la vivienda en nuestro país. Porque es insostenible la situación en toda España. Somos
un montón, que estamos dispuestas a parar todo. Agitando sus llaves y al grito de "se acabó", 22.000 personas según la Guardia Urbana, 170.000 según los organizadores, han salido este sábado a las calles de Barcelona para pedir que se bajen los alquileres y protestar por los elevados precios en relación a los salarios medios. Protesta masiva, una más, en la que han participado 4.000 organizaciones de toda Cataluña y que se suma a las que ya hemos visto en otras partes de España, como Madrid o Málaga, que también ejemplifican el problema que se está viviendo en nuestro país. En esta manifestación ha estado nuestro compañero Uriol Soler. El centro de Barcelona se llenó de gritos de rabia. Con los caseros en el punto de mira, con pancartas como "que el turista pague mi alquiler", "devolvednos el barrio" o "grandes tenedores, sois los peores". Una manifestación que ha sido transversal, con gente de todas las edades y con el sindicato de inquilinos asegurando que a partir de hoy se pone a trabajar en una huelga de inquilinos coordinada y colectiva para presionar a los propietarios. Esto no va de salir un día a la calle, sino de tener una lucha sostenida. Y es por eso que hacemos un llamamiento a que todo el mundo se haga del sindicato de inquilinos, porque a partir de mañana vamos a empezar a caminar hacia una huelga de alquileres. La manifestación ha contado con 22.000 participantes según la Guardia Urbana y 170.000 según los organizadores. Respecto a esto que nos cuenta Uriol, ojo, porque lo que están empezando a plantear algunas asociaciones es una huelga, o bien no pagando una parte del alquiler, en este caso si el casero ha subido el precio, pues dejar de pagar esa diferencia, o directamente dejando de pagar la cuota al completo. Y sobre esto es importante saber que, tal y como nos han indicado expertos a los que hemos consultado en la cadena SER, estar en huelga de alquileres no supone ningún derecho ni protección para el inquilino, por lo que puede terminar en desahucio. En Barcelona hemos visto la movilización más multitudinaria, pero Almudena Lopesino no ha sido la única de este sábado. 800 personas, según delegación del Gobierno, se han manifestado en Jerez por el derecho a la vivienda. Piden soluciones a la grave crisis que están sufriendo por la cantidad de pisos turísticos que hay en la ciudad. En Burgos han denunciado los elevados precios del alquiler en una ciudad en la que, aseguran los convocantes, el 7% de las viviendas están vacías. Y también Oviedo ha acogido una protesta en la que han pedido vivienda digna a precios asequibles. Los organizadores han llevado a cabo una ruta sobre turistificación que ha recorrido las calles de la ciudad. En la política, la semana termina con el PP y el PSOE enredados y a vueltas por las palabras de Víctor de Aldama, uno de los supuestos cabecillas del caso Koldo, que sin haber mostrado de momento pruebas, acusó a miembros del Gobierno y del Partido Socialista. Este sábado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido con sus mensajes dirigidos a los socios del Gobierno y, pese a que PNV y Junts ya le han dejado claro que no van a apoyar una moción de censura, Feijóo les ha dicho en modo genérico que o están con la trama corrupta o están con la gente. Una forma de presionar que en el PSOE han calificado de oposición sucia, mientras que han reiterado que el recorrido de las palabras de Aldama terminará donde salieron, en los tribunales. Sonia Palomino. En la Moncloa defienden la limpieza del Gobierno. Es un mensaje que han trasladado tanto en el PSOE como en sus socios de Sumar. El ministro Óscar López ha desacreditado la declaración del comisionista del caso Koldo. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias. Hoy España cuenta con un gobierno limpio y cuenta con la oposición más sucia de la historia. Aldama declaró ante el juez lanzando acusaciones sin pruebas contra distintos cargos socialistas. Por ejemplo, que fue el propio Pedro Sánchez quien pidió verse con él, algo que ha negado el presidente del Gobierno. También contra varios ministros como María Jesús Montero o Ángel Víctor Torres, o al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Dice que le entregó 15.000 euros. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, este Gobierno actúa con contundencia contra la corrupción. Ha defendido también que el Gobierno actúa con contundencia contra la corrupción, pero en el PP no convencen las explicaciones del Ejecutivo. Núñez Feijóo, que ha visto estos días cómo se diluía su propuesta de una moción de censura ante la falta de apoyos de PNV o Junts. Hoy, apoyar a Sánchez ya no te convierte en un mero socio de gobierno. Hoy apoyar a Sánchez te convierte en un encubridor o en un cómplice de sus desmanes. Ha vuelto a emplazar a los socios del Gobierno a que se repiensen su respaldo a Sánchez. Reproches entre Gobierno y oposición previos a una próxima semana en la que el Ejecutivo quiere poner el foco en el asunto migratorio y en firmar un acuerdo para reformar la ley de extranjería que permita que se puedan repartir por el resto de España los menores migrantes que llegan principalmente a Canarias. Para ello, la Moncloa le ha dado al PP la opción de reunirse o el martes o el jueves y tratar esto con los gobiernos de Canarias y de Ceuta. Adrián del Pozo. Gobiernos, el de Canarias y el de Ceuta, en el que hay presencia del PP como vicepresidente o como presidente y que ya han
aceptado acudir a esta reunión. Fernando Clavijo es el presidente del archipiélago de Coalición Canaria. Requiere la coordinación de todas las administraciones, las locales, ayuntamientos y cabildos, por supuesto la del Gobierno de Canarias y también la Administración del Estado. Ahora pues la pelota está en el tejado de Génova 13. Feijóo tiene ya sobre la mesa las dos fechas que el Gobierno ha propuesto para la reunión, este lunes o este jueves. En esa reunión, el Ejecutivo y los gobiernos canario y ceutí pretenden desatascar la renovación de la ley de extranjería para facilitar la distribución de menores migrantes no acompañados por distintos puntos de España y así aliviar los servicios sociales de estas dos autonomías que están colapsados desde hace meses. Por cierto, que durante este fin de semana han llegado a Canarias 552 migrantes en distintas embarcaciones. Y este ha sido el sonido este sábado en Valencia, donde unas 5.000 personas, según los datos de la delegación del Gobierno, han protestado contra la gestión de Mazón y del consejero de Educación, de los que han pedido su dimisión, por los problemas para volver al colegio o al instituto en algunas de las zonas más afectadas por la Dana. 26 días después de la tragedia, miles de niños y chavales siguen allí sin poder ir a clase. Mientras tanto, la delegada del Gobierno en la comunidad ha cargado contra Mazón por, según ha dicho, mentir sobre las ayudas directas que el Ejecutivo Central está dando a las víctimas. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenos días. Buenos días, Javier. Pilar Bernabé pone en valor el dinero que ya ha destinado el Gobierno central en ayudas directas por la Dana, que son 8.000 millones de euros, y pide a Carlos Mazón que deje de mentir cuando dice que muchas de las ayudas son créditos que los afectados tendrán que devolver. Ese dinero no multiplica ni por 1, ni por 2, ni por 3, sino por 32. Al dinero que pone la Generalitat. Si quieren mirar al Gobierno de España, que miren y que aprendan. La delegada del Gobierno pide a la Generalitat que deje de atacarles sin pruebas e insiste, el 29 de octubre Mazón no estaba donde tenía que estar. Quien no estaba de forma ni presencial, ni online, ni en mente. Mientras, el Consejo exigió ayer a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que pida perdón por el tono usado el viernes durante su visita a Paiporta, cuando un vecino le preguntó por qué el ejército no entraba a limpiar los garajes privados. Yo no tengo la culpa, dijo la ministra, y afirmó que son los alcaldes y el CECOPI los que deciden priorizar los parkings públicos. Sin embargo, la vicepresidenta Susana Camarero asegura que es mentira. La ministra de Defensa tendría que estar pidiendo perdón por las manifestaciones tan fuera de lugar, tan absurdas que trasladó. Camarero lamenta que Robles abronque a los vecinos de la zona cero. 7:12, 6:12 en Canarias. Querida Energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta. En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad. Ay, querida Energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar. Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole? Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volviendo a repetir esta noche un mensaje que cada vez le estamos escuchando más, y es el de que cree que hay muchas posibilidades de que la guerra termine este próximo año, sobre todo a partir de que Donald Trump vuelva oficialmente a la Casa Blanca en enero. María Ibáñez, buenos días. Buenos días. Precisamente Estados Unidos ha reiterado en las últimas horas su apoyo a Ucrania. Zelensky se muestra convencido de que Trump, cuando vuelva a la Casa Blanca el próximo enero, el conflicto con Rusia podría llegar a su fin en 2025. Palabras en un foro esta noche del presidente ucraniano en plena escalada de tensión. Putin asegura que producirá en serie los misiles hipersónicos capaces de transportar cabezas nucleares que ya probó el jueves sobre Ucrania. Un movimiento del Kremlin después de que Estados Unidos, aún con Joe Biden a la cabeza, autorizase a Kiev a utilizar misiles
misiles de largo alcance sobre objetivos rusos. Precisamente Biden, en un comunicado, ha reiterado su apoyo a Ucrania y a su derecho a defender su libertad. Sobre un tratado de paz con Kiev, el 79% de los rusos lo apoyarían si así lo decidiera Putin, según una encuesta de una empresa demoscópica rusa. Gracias, María. Por cierto, que es cuanto menos curiosa la ley que ha promulgado este sábado Vladimir Putin. Rusia va a perdonar a todos los ciudadanos que se alisten en el ejército las deudas inferiores a $100.000. Este martes la OTAN se va a reunir con Zelensky y su gobierno para abordar toda esta escalada, pero de momento el nuevo secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ya ha movido ficha y se ha reunido en Estados Unidos con Donald Trump, al que, como decimos, todavía le faltan algo menos de 2 meses para tomar posesión de su cargo. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Una reunión crucial sobre todo para la OTAN, a quien preocupa el regreso de Donald Trump por su postura menos intervencionista, por ser crítico con financiar a Ucrania en esta guerra o partidario de que la alianza aumente su gasto en defensa. Así que esta primera toma de contacto era importante sobre todo para Mark Rutte, que asegura que abordaron las principales amenazas globales del momento, aunque sin dar más detalles. El presidente electo, por otro lado, anunció esa misma tarde otra batería de nombramientos y uno de los más esperados era el de secretario del Tesoro. Será este inversor multimillonario que durante esta campaña ha abrazado la agenda proteccionista del republicano, que implica reducción drástica de impuestos o imponer una dura política arancelaria que podría desatar una guerra comercial. También ha designado a un ultraconservador para dirigir presupuestos, a una congresista latinoamericana más moderada para trabajo o a un exjugador de fútbol americano para vivienda. Un gabinete que Trump ha terminado de cerrar esta noche con el nombre de Brooke Rollins, que va a ser la nueva secretaria de Agricultura. Otro puesto para una persona de su círculo más cercano, porque Rollins es la directora del grupo de estudios America First, que fue creado hace 3 años para promover la agenda pública de Trump después de finalizar su primer mandato. Y en Israel... Con cánticos como este, en el que se entiende perfectamente la palabra democracia, miles de personas han protestado esta noche en Tel Aviv para pedir que el gobierno de Netanyahu haga mucho más para liberar a los rehenes que todavía siguen secuestrados por Hamás. Precisamente hoy se cumple 1 año de la primera y única tregua que ambos han pactado y que permitió liberar a 105 secuestrados. En las últimas horas, la milicia armada palestina ha anunciado que uno de estos rehenes, que todavía permanece en sus manos, ha muerto por culpa, dicen, de los ataques israelíes después de una noche en la que al menos 10 palestinos han fallecido en 2 bombardeos sobre 2 campamentos de refugiados en Gaza. Manuel Reyes. Los países europeos discrepan sobre si respetar la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. De momento, el sábado Hungría confirmó que no detendrá al líder hebreo y le ha invitado a visitar el país. No lo ha tenido tan fácil Netanyahu en casa. Las protestas de todos los sábados para pedirle que negocie con Hamás el regreso de los secuestrados se ha mezclado con la noticia de que uno de ellos ha muerto y con las acusaciones contra el portavoz del gobierno israelí, que será investigado por, supuestamente, haber utilizado información confidencial para empujar una narrativa ventajosa para Netanyahu. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 1807. ¿Serie? $46. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena SER. Javier Liébana. Hace unos días, un mensaje en algunas marquesinas del centro de Madrid llamó la atención de los que estaban paseando. ¿Se te está pasando el arroz? Esta era la pregunta que venía escrita seguida de una frase. Algunas cosas, si se posponen, se pierden para siempre. Ojalá no te confundan. Puedes formar una familia y que sea numerosa. Esta es la campaña que ha iniciado la Asociación de Familias Numerosas de Madrid y que ha presentado con el siguiente vídeo en redes. Tú no querías tener hijos. Si eres de los que sí, pero antes tiene que asentar su carrera profesional, te la están colando. Si crees que tu pareja tiene que ser perfecta, te la están colando.
Si lo que necesitas es un colchón económico de ¿exactamente cuánto? Ya, vamos, que te la están colando. En él se ven una serie de imágenes en las que, por cierto, en casi todas salen solo hombres, que vienen previamente presentadas por una supuesta advertencia. Las imágenes están hechas con inteligencia artificial, no son reales, igual que las excusas que a veces nos ponemos para no tener hijos. Una campaña que el Instituto de las Mujeres ya ha pedido que se retire. María Laurido. Por sexista, por estar cargada de prejuicios y de presiones a la juventud para ser madre o padre, el Instituto de las Mujeres pide la retirada de la campaña. Ha recibido muchas quejas, dice su directora Cristina Hernández. Por el desprecio que esta campaña trasladaba a la libertad y la autonomía que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra capacidad reproductiva. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid no la piensa retirar. María Menéndez es su presidenta. Nos están diciendo que cuesta mucho dinero, que no merece la pena, porque la vida tiene muchísimas cosas agradables que te vas a perder si te dedicas a formar una familia, a tener hijos. Y eso es mentira. La campaña viene a decirle a las mujeres que tengan hijos cuanto antes, porque algunas cosas, si se posponen, se pierden para siempre. Bueno, esto es en un momento en el que la natalidad en España está por quinto año consecutivo en mínimos históricos. Según datos del INE, el número medio de hijos por mujer se ha reducido hasta el 1,12 en nuestro país. Por eso hemos salido a la calle para preguntarle a aquellas mujeres que están en edad fértil cuáles son las razones, que no excusas, por las que no pueden, no tienen claro o directamente no quieren tener hijos. Yo tengo 44 años y bueno, en mis 20 pues con mi pareja, nuestro momento era pues encontrar un buen trabajo, terminar de estudiar, conseguir comprarnos una casa, sí, que no tienes ni tiempo ni ganas tampoco de tener hijos y que tampoco tienes esa estabilidad económica para tenerlos. Fueron pasando los años y en mis 30 rompí con mi pareja, ya en ese momento yo no quería ser madre soltera y entonces hasta los 38 no encontré a mi pareja actual. Entonces a partir de los 38 se nos hizo muy bola. Su pareja ya no quería, ella ya estaba cansada y a sus 44 años considera que fue la mejor decisión que pudo tomar. Una elección que dice fue a partes iguales personal y obligada por la vida. Tener un hijo los primeros años supondría un gasto de alrededor de 10.000 euros, que es más o menos un poco menos que la mitad de mi sueldo. Con una persona que vive de alquiler y que no tiene una vida estable, ¿cómo me voy a plantear formar una familia? Según el CIS, casi 8 de cada 10 españoles considera que el principal motivo por el que se tienen menos hijos es la falta de medios económicos. Los jóvenes entre 20 y 24 años ganan de media en España poco más de 15.000 euros brutos anuales, menos de 14.000 si hablamos solo de las mujeres. 5 años después se sitúan en torno a los 20.000 y entre los 30 y los 34 años la situación apenas mejora unos 2.000 euros. Tal y como está el trabajo ahora mismo es muy difícil conciliar, salvo que está reduciendo la jornada, que ya implica que ganes menos y no poder darle a tu hijo a lo mejor pues todo lo que tú quisieras que tuviera. El precio medio del alquiler en España ha subido un 78% en los últimos 10 años, según Fotocasa, mientras que los salarios, asegura Infojobs, lo han hecho menos de un 3,5%. Esto mientras que el gasto medio por hogar el año pasado, vivienda, suministros, alimentación, volvió a subir y fue de más de 32.000 euros por cada casa. Pero a todo esto se suma otra razón fundamental, lo que supone ser sobre todo madre. Se verían sacrificadas pues todas mis metas y proyectos. Además, siendo joven, mujer, desde mi perspectiva, tal y como están las cosas hoy en día, mi vida daría un giro de 180 grados que dejaría mucho atrás. El caso de las madres supone tener que renunciar durante los primeros años a tu carrera, a la vida que tenías antes de tener un hijo. Por circunstancias y por mi carrera profesional me he tenido que ir a vivir fuera de mi casa y de mi ciudad. Sí que lo veo un proyecto muy a largo plazo cuando por fin mi carrera me permita volver a mi ciudad. Y es que 7 de cada 10 encuestados por el CIS están muy de acuerdo en que tener hijos reduce las oportunidades de trabajo y progresión, sobre todo en las mujeres. Y aquí otro dato, el 30% de las que tienen hijos y están en edad de trabajar no lo hacen, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es 20 puntos menor. A estas y a otras razones como la preocupación por el futuro que les puede esperar... No me veo con la mentalidad o el reloj biológico, como suele decir alguna gente, para poder realmente criarlos y darles la importancia que deberían tener. Se añade la convicción de no querer. En Madrid
Matinal, los deportes. Y a esta hora acaba de comenzar a las 7 de la mañana el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, en el que Carlos Sainz sale segundo y Fernando Alonso 17º. Si quieren, pueden escuchar a nuestro compañero Jorge Escorial por Ser Más. Esto en un domingo en el que sigue la Liga después de la remontada de anoche del Celta ante el Barça en cuestión de 2 minutos. Tony López, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pinchazo del Barça en Balaídos. Sorprendente por el resultado, pero no por lo visto en el césped, porque el Celta ha sido levemente superior. Iba ganando 0-2 el Barça en el minuto 80 con goles de Rafinha y Lewandowski, y el partido ha acabado 2-2 tras la expulsión de Marc Casado y los posteriores goles de Alfon y de Hugo Álvarez. El primer gol del Celta, el de Alfon, ha venido por un fallo de Koundé, que luego en DAZN ha asumido la culpa. No he hecho un buen partido desde el inicio. Asumo, el partido lo hemos en parte empatado por culpa mía. El Barça se queda aún así líder con 34 puntos, 5 más que el Atlético de Madrid, el conjunto de Simeone, que ganó ayer 2-1 al Alavés, remontando gracias a un polémico penalti que ha llevado al Alavés incluso a emitir un comunicado, porque dice, respetando al colectivo arbitral, considera que en todas las jugadas dudosas de la temporada se le está perjudicando. Ha sido el partido 700 del Cholo Simeone, que no ha podido aguantar la emoción hablando de lo que significa para él el Atlético de Madrid. Estamos pasando un buen momento, los chicos están trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo interpretando lo que necesitamos y lo que queremos. Quiero mucho el lugar donde estoy y nada, chau. Uy. En el resto de partidos del sábado, el Valencia ha ganado 4-2 al Betis en el primer partido en Mestalla tras el paso de la Dana, con una previa cargada de emotividad, con un homenaje obviamente a las víctimas, con un precioso minuto de silencio incluido. También se ha jugado el Las Palmas 2, Mallorca 3 y el Girona 4, Español 1, con doblete de Miovski y con dudas respecto al futuro de Manolo González en los Pericos. Para este domingo hay varios partidos importantes. Cierra la jornada 14 y el domingo el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad a las 9 en San Mamés, a las 6:30 en Butar, que el Real Madrid visita al Leganés con el regreso de Courtois a una lista con varios canteranos, y también se juega hoy a las 2 un Osasuna Villarreal y a las 4:15 el Sevilla Rayo Vallecano. Y este fin de semana, Isabelle Huppert actúa en España. La actriz francesa interpreta a la reina judía Berenice en una obra dirigida por el italiano Romeo Castellucci, uno de los más destacados del panorama teatral europeo. Dani de la Fuente. Es uno de los platos fuertes del Festival Temporada Alta de Girona, con todas las entradas agotadas. Berenice. La historia del emperador Tito y de esta reina judía atrapados entre el amor y la política le sirve al director para redundar en que el lenguaje hoy en día se ha convertido en rehén de la comunicación, de la información, es un instrumento de poder y de control. Hay 3 personajes paralizados porque hablan pero no se comunican. Es la derrota del lenguaje, un lenguaje vacío, como vemos en todo el mundo, dice Castellucci. Berenice es una obra del poeta y dramaturgo Jean Racine, estrenada en 1670, que también aborda la xenofobia ante la imposibilidad de que el emperador Tito se case con una extranjera. No la quieren en Roma. Roma es lo Stato, il Leviatano. Roma es el Estado, es el Leviatán de esta obra, una fuerza oscura y tenebrosa. Como la sociedad y el gobierno italianos, xenófobos, añade. Castellucci cree en la política, pero sin activismo, sin convertir el teatro en un tribunal, explica. Y sobre Isabelle Huppert no tenemos duda, es una artista radical, sin límites, una actriz total, concluye. Pues así nos vamos, se quedan con la hora extra, precisamente con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser. Javier Liébana. Sigue a la radio líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. Amable Radio Escucha, ¿desea usted estar informado a la par que entretenido? Escuche, Transmite la Ser. En Transmite la Ser, Juan Carlos Ortega le llevará hasta su transistor simpáticas historias que a buen seguro le van a deleitar. Transmite la Ser, todos los domingos, de 12 a 1 del mediodía. Transmite la Ser, diversión y regocijo a raudales. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. A mí me parecen manchas de rotulador, azuladas. Una especie de dibujo cutre en el brazo corrido por el sudor. Pensó el inspector frente al cuerpo inerte del atracador.
Su experiencia le hacía intuir que se trataba de un ardid para dificultar la investigación. No era mala idea aparecer en lo recogido por las cámaras de seguridad de la joyería con un falso tatuaje. Mientras, al otro lado de la ciudad, Carmen apuraba un vaso de leche con galletas junto a su estuche de rotuladores. A ver si papá no llegaba tarde del trabajo y le terminaba el unicornio que ayer empezó a dibujarle en el brazo. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. ¿Murcia? Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.